manera poder resaltar esa importancia del cuidado que debemos tener con el patrimonio natural del corredor ecológico que está integrado por la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y el Cerro El Volador. Bueno, entonces antes de iniciar debemos tener algunos acuerdos para la comunicación, para que esta visita se pueda dar de la mejor manera. Por eso es muy importante que todos tengamos nuestros micrófonos apagados y si les surge alguna pregunta en el transcurso de la visita pueden escribirla por el chat. Allí una persona encargada estará recogiéndolas para que al final destinemos un espacio a estas preguntas, a dar su respectiva respuesta y también si ustedes desean abrir sus micrófonos y hacer alguna intervención, también al final será el espacio destinado para esto. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, yo presento, mucho gusto, mi nombre es María Camila Molina, yo soy estudiante del último semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad de Antioquia y hago parte del programa Guía Cultural. Y el día de hoy los estaré acompañando durante este recorrido, al igual que otros de mis compañeros, quienes son desde la Universidad de Antioquia y también del programa Guía Cultural, nos estará acompañando Freddy Echeverry, él también es estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y el día de hoy nos estará hablando acerca de los murciélagos. También nos acompaña Juan Camilo Bolívar, él es estudiante de Derecho y abordará el tema de las aves. Y desde la Universidad Nacional se encuentran Lizeth Suárez, ella es estudiante de la maestría en entomología, nos hablará acerca de las mariposas. También está Melisa Fernanda Correa, ella es estudiante de ingeniería forestal de la Universidad Nacional y nos hablará acerca del tema de la polinización y de arboretum, que son como las plantas o los árboles que ahorita más adelante vamos a ver. Y también por último nos acompaña Soraya Celis, ella es zootecnista, es magíster en entomología y es técnica operativa del Centro Apícola de la Universidad Nacional de Colombia, de la CMI. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio con la visita, con el recorrido. Espero que la disfruten mucho y vamos a continuar. Bueno, en pantalla estamos viendo una cartografía del corredor ecológico, el corredor verde, que es el lugar o los espacios que el día de hoy vamos a estar tratando. Entonces acá encontramos a la Universidad de Antioquia, ¿cierto? En este espacio de acá. También está el río Medellín, que es lo que nos separa o nos conecta con las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Y el otro espacio también que mencionaremos es el Cerro El Volador, que es contiguo a toda esta zona. Y también acá dentro del Cerro El Volador se encuentra el Laboratorio de Investigaciones de Melioteológicas y Apícolas de la Universidad Nacional. Entonces estaremos hablando acerca de cada uno de estos espacios y de algunas especies de fauna y flora que componen este corredor verde y su importancia ecológica. Entonces, para dar inicio vamos a observar este video en donde se puede ver de una manera mucho más clara y amplia el corredor verde del cual les estaba haciendo mención. Pero bueno, es muy importante que nosotros reconozcamos qué es lo que es un corredor ecológico o un corredor verde. Estos se conocen o se le denominan a las áreas que están protegidas y que permiten un movimiento o un intercambio entre las especies, ya que ellos logran facilitar una conectividad ecológica, ¿cierto? Como que hay un espacio de zonas verdes contiguas que permiten que haya un flujo, un movimiento entre las especies de fauna. Y también proveen algunos servicios ecosistémicos como son la regulación de la temperatura o la calidad del aire, el mejoramiento en la calidad del aire. En este caso, el corredor verde que vamos a hablar se encuentra en la zona nororiental de la ciudad de Medellín y lo componen espacios como la Universidad Nacional de Colombia, las sedes de acá de Medellín, también está la Universidad de Antioquia, como la que vemos acá, la ciudadela principal de la Universidad de Antioquia, y también otros espacios como el Cerro El Volador, el Jardín Botánico y el Parque Norte. Entonces ahí podemos observar, tienen una gran diversidad en cuanto a flora. Es un espacio verde urbano y tienen un gran impacto a nivel ambiental y también teniendo en cuenta el riesgo que estos espacios han estado teniendo o tienen por el crecimiento acelerado que se ha venido dando en las ciudades en cuanto a las construcciones. Esto ha hecho que incluso
por demandas constitucionales, porque en el artículo 71 de la Constitución del 91 se da exigencia a que se debe proteger la diversidad y la integridad de las áreas de importancia ecológica. En el año 2009, el Consejo de Medellín declaró a 36 espacios como patrimonio ecológico y paisajístico de la ciudad de Medellín. Dentro de esos espacios están todos los que hacen parte de este corredor verde, ya que ellos cuentan con un conjunto de bienes y riquezas naturales que sirven como refugio, permanencia y alimentación para la fauna silvestre. Además de que también estos espacios sirven para la conservación de especies vegetales, que ellas también a su vez proveen alimento y hábitat para la fauna, tanto migratoria como endémica de la ciudad. Entonces, bueno, esto es como un pequeño contexto del corredor verde, de las zonas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, y la temática central va a ser el proceso de polinización, que es muy importante para la regulación del ecosistema e incluso para la vida misma en el planeta. Entonces, para esto vamos a dar inicio con la temática. Listo. Bueno, antes de hablar de polinización, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué son las flores? Y para eso me gustaría escucharlos un poco, así que quienes quieran participar pueden abrir sus micrófonos y contarme qué es una flor, qué les llama la atención de las flores o qué flores conocen. Los escucho. Hola, un órgano sexual, Hola. hola, hola, es el órgano sexual de las plantas y son pues hermosas, son muy sensuales. Exactamente, por ahí creo que era Lina, también nos quería compartir un poquito de su opinión. Sí, sí, yo también iba a decir como que es la parte de la planta que posibilita justamente la reproducción de ella, ¿cierto? Porque pues contiene como los órganos sexuales y bueno, creo que por eso es que es importante. Claro, muy bien. Tanto como lo decía Yasmín, como lo decía Lina, las flores son las partes sexuales de las plantas, las que permiten esa reproducción. Y para hablar de polinización, vamos a entrar un poco en tema de las estructuras florales. Y empezando con una de las partes, como decía Yasmín, más sensuales que tienen las plantas, que son los pétalos. Los pétalos, por su diversidad de colores, formas y aromas, son una de las partes más significativas que tienen las flores. Y además de eso, también pueden codificar el tipo de polinizador que se acerque a ellas, dependiendo de la coloración y de la forma. Además de eso, también vamos a encontrar la parte reproductora femenina, que es llamada gineceo o pistilo. Esta está compuesta por un estigma, que es la parte más visual o más externa, pues como de la flor. Generalmente esta es visible en la mayoría de flores. Va conectada a un estilo, que es un conducto interno que desemboca en un saco embrionario, y en el saco embrionario tenemos un ovario que va a contener uno o varios óvulos, dependiendo del tipo de la flor. Y este óvulo es el que va a ser fecundado por el polen. Pero, ¿dónde estará el polen? El polen está en lo que llamamos androceo o estambres. Esa es la parte masculina de la flor. Esta está compuesta por anteras que son las que contienen el polen y están conectadas con unos filamentos a la parte baja de la flor, que es como la parte esta que vemos acá gordita. Entre esta parte de acá, baja, que ya está señalando Cami, podemos situar en algunas flores unos nectarios. Estos nectarios van a ser importantes mucho más adelante, entonces, porfa, para que los tengan ahí muy en cuenta. Pero antes de eso, vamos a hablar una cosita. Todas las flores serán iguales. ¿Será que son distintas o todas tendrán las mismas composiciones? ¿Ustedes qué creen? Por aquí dice que son distintas, muy bien. Hay flores que pueden ser perfectas o imperfectas. Esta, por ejemplo, que estábamos viendo aquí, es una flor perfecta, que quiere decir que cuenta tanto con el aparato reproductor masculino como femenino. Las flores que son llamadas imperfectas cuentan solamente con uno de ellos. Pero una de las cosas también más significativas que vemos en esa estructura floral es que el estigma está más alto que las anteras. Esto tiene una razón, y es que generalmente
Ellas lo hacen para que su polen no las fecunde a sí mismas, es decir, que por el viento o por la entrada de algún insecto, accidentalmente no caiga polen ahí. Entonces, cuando eso sucede, cuando llega a suceder que cae polen de la misma flor en el estigma y posteriormente fecunda el óvulo, tenemos una polinización directa, es decir, tenemos una endogamia. Esto lo hacen cuando, digamos, no hay flores cerca y por tanto hay escasez de polen. Ella tiene este mecanismo para poder garantizar su subsistencia y generar semillas. Y para la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito lo que es una polinización cruzada. Acá tenemos el protagonista de esta polinización, que va a ser una abeja. En este caso tenemos dos flores, ambas perfectas. Resulta que esta abejita llega a esta flor motivada por el néctar. Ella llega con esa motivación a buscar el néctar. Al querer ingresar a buscar el néctar, ella va a entrar en contacto con todas las anteras y va a dejar su cuerpo impregnado de polen. Al salir de la flor, lleva polen y va a buscar más néctar en otra flor, que puede ser de la misma especie o una especie diferente. Al ingresar a esa flor, cae polen de su cuerpo e ingresa en el estigma, lo que nos va a generar una fecundación de un óvulo y por tanto una semilla. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de lo que es un polinizador. Cuando uno habla de polinizadores, yo siento que la mayoría de veces lo que pensamos son en abejas, que nos han dicho como no, si las abejas desaparecen, nos vamos a quedar sin comida, pero serán las únicas polinizadoras. En esta imagen vemos que no, que hay más polinizadores que las abejas. Las abejas cumplen una función de polinización al igual que los murciélagos, los escarabajos y en este caso las aves, específicamente los colibríes. Además de eso, vamos a ver que ellos contribuyen de manera diferencial a la polinización. Vemos que los mamíferos como los murciélagos nos contribuyen en un 5% de la polinización, igual que las aves, y la mayor parte de la polinización, que en este caso es el 80%, se da por insectos, donde las abejas son la que más contribuye, digamos, en ese proceso de polinización, seguida de los moscos o mosquitos, y los escarabajos y las mariposas, ambas nos aportan cada una un 4%, pero ustedes dirán, ¿y el 10% restante qué? Ese 10% restante se divide en la polinización por viento o por agua. Hola. Bueno, y para continuar con lo que decía la compañera Melissa, los insectos son uno de los organismos que participan en un alto porcentaje en esta polinización. Pero para hablar primero de los insectos, nos referimos a organismos que hacen parte del filum Arthropoda, clase insecta, y dentro de sus particularidades está el poseer su cuerpo dividido en 3 segmentos o tagmas. Estos segmentos son la cabeza, el tórax y el abdomen. Y principalmente en la cabeza es donde están ubicados los órganos de los sentidos y su aparato bucal, que ha sido especializado en algunos insectos o que se ha ido modificando para poder realizar todos los procesos de polinización. Salimos, por favor. Dentro de los grupos que participan en la polinización o que están relacionados a este proceso, encontramos el orden Diptera, donde están las moscas o mosquitos, encontramos a los escarabajos o cucarrones, comúnmente conocidos y que pertenecen al orden Coleóptera, encontramos a las abejas y avispas, del orden Hymenoptera y por último del orden Lepidoptera, donde se encuentran contenidas las mariposas y las polillas. Bueno, principalmente dentro del orden Diptera existe un grupo muy importante que pertenece a la familia Syrphide, de los cuales se conocen alrededor de 6.000 especies. Pero ¿por qué lo traemos a colación? Resulta que estos Syrphide, cuando los vemos de lejos, se nos parecen mucho por sus patrones de coloración a una abeja, pero realmente son moscas que están especializadas en los procesos de polinización.
Dentro del grupo de los Coleoptera, donde están los escarabajos o cucarrones, son incluso una de las especies más antiguas, incluso se cree que existieron antes de la aparición de las plantas con flor y que los podemos encontrar en casi todas las regiones geográficas. Estos insectos tienen dentro de sus hábitos, algunos son filófagos, otros fitófagos y otros se especializan en este proceso de polinización, participan en este proceso. Dentro de las Lepidoptera encontramos a las mariposas. Pero, ¿por qué se llamarán mariposas? No sé si alguien en este chat que esté aquí en la visita nos quisiera comentar de pronto por qué creen que se llaman o por qué creen que pertenecen al orden Lepidoptera, ¿qué les suena la palabra Lepidoptera? ¿Por qué se llaman así? No sé si alguien nos quiera compartir alguna información sobre los Lepidoptera. Bueno, la palabra lepidóptera viene del griego que significa lepis, escamas, y terón, alas. Entonces esto quiere decir que son alas escamosas. Gracias, Mariana. Alas compuestas por escamas, exacto, como lo podemos ver en la ampliación de la imagen. Otra característica importante de las mariposas es que se alimentan de polen y néctar, y esto lo hacen con mucha facilidad, ya que su aparato bucal está altamente especializado para libar el néctar de diferentes tipos de flores. Entonces, este tipo de aparato bucal literalmente es retráctil, lo pueden contraer y volver a retraer y contraer. Pero, ¿dónde pueden vivir las mariposas? Bueno, las mariposas las encontramos en diferentes hábitats. Lo esencial es contar con abundante vegetación que les permita la obtención de su alimento. Las podemos encontrar en los bosques, en praderas, en montañas. Estas especies de mariposas que estamos observando son las especies identificadas o algunas de las especies que podemos encontrar en el corredor entre la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y el Cerro El Volador. Si le hacemos clic a cada una de las mariposas, podemos ver, exacto, las especies de mariposas que comúnmente se encuentran dentro del campus o alrededor de este corredor ecológico. Sí, Lina Marcela, muchas gracias. Son hermosas y son fotografías del corredor. El ciclo de vida de las mariposas es un ciclo de vida completo que pasa por los estados de huevo, larva, pupa o crisálide, como comúnmente las conocemos, para llegar finalmente a un adulto. Es un ciclo de vida que es ampliamente estudiado, principalmente pues, por conocerse como ciclo de vida completo y por las características de las pupas o crisálidas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos este pequeño videoclip de las mariposas del campus de la UNAM. Gracias. Bueno, pero ¿cuál es la función de las mariposas? Bueno, las mariposas cumplen funciones importantes porque son indicadoras de la calidad de los ecosistemas, además adornan los paisajes. En el mundo se han descrito alrededor de unas 160.000 especies diferentes de mariposas. Colombia hoy en día es el país número 1 entre los más ricos de mariposas, ya que contamos en el territorio con 3.642 especies y se estima que existen unas 30.000 especies de polillas. Y es más, según algunas publicaciones de la Alcaldía de Medellín entre el 2017, 18 y 19, en la ciudad existen alrededor de 257 especies de mariposas, pero incluso podrían llegar a ser más. En el campus de la UNAL, debido a algunas investigaciones y algunos trabajos realizados desde la maestría en entomología, se ha hecho la identificación de 40 especies de mariposas. Actualmente en el campus, y no solo el campus, sino este corredor ecológico, contamos con diferentes zonas verdes y jardines que facilitan la observación en vivo, no solo de las mariposas adultas volando y libando las flores, sino a su vez de algunos de sus estados inmaduros, como los huevos, las larvas y las pupas.
Aquí quiero extenderles una invitación, si de pronto cuando tengan la oportunidad de hacer este recorrido o cuando volvamos a las normalidades académicas y podamos hacer estas visitas a las plantas, podamos observar estos huevos y estas larvas y pupas que dentro del campus de la UNAL son muy, muy comunes. Listo, pero ¿qué hacer en caso de querer de pronto conservar las mariposas, atraer más especies de mariposas? Entonces, para ello existen los llamados jardines de mariposas, que se reconocen principalmente por ser un elemento de representación estética y cultural en los conglomerados urbanos con valores o significados de tipo ambiental. Estos jardines de mariposas están diseñados para proporcionar espacios de diversidad y conservación de estos importantes polinizadores. Y además se busca que las mariposas dispongan pues, de plantas donde puedan tener alimentos y refugios. Una característica de un jardín de mariposas es que el espacio no tiene que ser un espacio gigante, puede ser un espacio pequeño. Lo importante es el diseño de las plantas que seleccionemos para incluir en este jardín. Entonces, algunas de las plantas a utilizar pueden ser algunas verbenas, algunas pentas, tangos y azulinas, que son nectaríferas importantes. Y como plantas hospederas podríamos tener algunas pasionarias y algoncillos, entre otras. Entonces, de esta manera, con este tipo de especies de plantas, que también las encuentran alrededor de este corredor y en el campus de la universidad, es como se hace la conservación y se atraen las diferentes especies de mariposas. Pero ¿cuál es el papel de los insectos en la polinización? Bueno, ya con esa contextualización que acabamos de realizar, es un beneficio para las plantas porque van a contribuir pues en todo este proceso de polinización como hemos venido hablando. Para otros animales, pues porque al haber la polinización de las plantas vamos a tener un recurso vegetal mucho más grande. Para los mismos insectos, ya sabemos el beneficio no solo de las mariposas como indicadoras de la calidad de los ecosistemas, sino que también sabemos la importancia de muchos escarabajos, las moscas que aunque para algunos es un tema pues no a todos nos gustan, pero sin embargo cumplen un papel fundamental no solo en la polinización, sino en la regulación de otros insectos que sí son plaga. Para el beneficio de los humanos, en este caso, pues el caso más común es el uso de las abejas, ¿cierto? Qué importante eso que nos mencionan. Entonces, luego de conocer la importancia que tienen algunas especies de insectos en particular, las mariposas, hacemos como una pequeña transición hacia otras especies de animales que también se convierten en fundamentales al momento de polinizar. Y hablamos de algunos vertebrados como lo son las aves, que a lo largo de la historia han tenido unas relaciones muy importantes, las aves y las plantas. Pero antes de contextualizar o de profundizar en estos aspectos de las aves como polinizadoras, yo quiero que armemos como un contexto general de esas relaciones que se tejen desde lo cotidiano entre un ave y un árbol, por ejemplo. ¿Quién puede prender de pronto su micrófono y nos habla o nos ilustra sobre cuáles son esas relaciones que ven desde lo cotidiano que puede existir entre un ave, entre un pájaro y un árbol, por ejemplo? Hola. Hola. Yo he mirado como la forma de las flores y como sus picos. Siento como que han evolucionado pues conjuntamente para que se haga pues, para que se haga la polinización Perfecto, sí, entonces algunas personas por el chat nos decían sobre el hábitat, sobre el control de plagas, sobre la especificidad de algunos picos respecto a las formas de algunas plantas, y eso es muy interesante. Entonces, como agrupando todas estas ideas, en términos generales podríamos decir que las relaciones que más podemos evidenciar desde lo cotidiano
es que, en primer lugar, entonces, las plantas les sirven de alimento a las aves, en términos de que les van a proporcionar semillas, frutos y néctar, que son fundamentales para su subsistencia. En esa misma medida, por ejemplo, las plantas entonces también le ofrecen a las aves las herramientas primas para la construcción, por ejemplo, de sus nidos, como raíces, ramas, hojas. Adicionalmente, también les van a servir de soporte a las aves que construyen sus nidos en los árboles. Y pues aparte de eso, también los árboles se convierten en refugio para muchas especies de aves, también sitios donde pueden cortejar, sitios donde pueden posarse, donde pueden pasar las noches, y bueno, donde en general podrían refugiarse de depredadores. Esas relaciones que se han tejido entre las plantas y las aves a lo largo de la historia son muy complejas y responden directamente a la gran biodiversidad que podemos encontrar tanto de aves como de plantas. Pero, entonces, ¿cuál es la diversidad que existe en términos de aves en nuestro país? Miremos algunos aspectos generales. En un contexto global tenemos alrededor de 9.700 especies de aves. Y en nuestro país, en términos de Colombia, existen alrededor de 1.954 especies de aves. Esto es un dato muy clave porque Colombia es el primer país del mundo en mayor cantidad de especies de aves. De esa cantidad de aves que existen en nuestro país, 79 son endémicas, es decir, que solo las vamos a encontrar en Colombia. Y bueno, ya viniendo como un contexto más local, de donde se encuentra el corredor verde, un dato muy interesante es que en el Valle de Aburrá podemos encontrar 509 especies de aves. Y directamente en un espacio del corredor verde, que es la Universidad de Antioquia, podemos encontrar alrededor de 70 especies de aves. Este es un inventario hecho por algunos investigadores de la universidad y no tiene en cuenta solo a las aves que habitan constantemente el campus universitario, sino que también tiene en cuenta a las aves migratorias. Estas aves migratorias llegan al Valle de Aburrá, llegan al campus de la Universidad de Antioquia y en general al Cerro El Volador y a la Universidad Nacional, a todo este corredor verde a finales del año, desde octubre. Entonces en esta época estamos recibiendo aves migratorias en el Valle de Aburrá. Entonces es muy importante conservar todos estos espacios, no solo porque son importantes para la fauna local, sino para que recibamos de una manera adecuada a los visitantes, a esas aves migratorias, que entonces partirán hacia Norteamérica en marzo del próximo año, cuando encuentren las condiciones climáticas adecuadas. Pero bueno, después de hacer esa contextualización y saber que alguien por el chat nos decía, por ejemplo, que dispersan semillas, entonces tenemos como unos grupos de aves que van a ayudar a que las plantas se reproduzcan a través de la dispersión, y la familia representativa en este proceso de la polinización es la familia de los colibríes. Yo creo que muchos en algunas ocasiones hemos podido observar un colibrí, así sea pues por una fotografía. Y estos animales son muy particulares y muy importantes en el sentido de que, primero, son una ave endémica. Ya sabemos que endémico es originario de, solo lo vamos a, endémica de nuestro continente, solo lo vamos a encontrar en este espacio. Y adicionalmente, algunos datos interesantes alrededor de los colibríes es que, por ejemplo, son las únicas aves que pueden volar en múltiples direcciones. Pueden volar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, hacia adelante, boca abajo. Entonces eso les facilita, por ejemplo, la polinización, y lo hacen de una forma muy ágil y rápida. También algo súper particular de los colibríes es que, por ejemplo, pueden ver más colores que los humanos. Esto gracias a que tienen una visión tetracromática, y esta visión lo que les hace o que lo que les permite es percibir otro tipo de colores que ni siquiera los seres humanos nos podríamos llegar entonces como a imaginar. También algunas cosas claves de los colibríes es que, por ejemplo, sus patas no les sirven para caminar, como a otras aves. Pues la estructura, su anatomía les impide que con las patas puedan caminar. Entonces, las patas les sirven para dos cosas principales, que es para poderse posar en las ramas y para rascarse, pues que también va a ser fundamental para ellos. Para nada más. También suelen, aunque son pequeñas, suelen ser unas aves muy territoriales, que incluso pueden enfrentarse a otras aves de mayor tamaño para defender como ese territorio donde se encuentran. Y también otra característica muy importante de los
colibríes es que se alimentan de néctar, ¿cierto? Es uno entonces de sus alimentos favoritos, y ahí, en ese preciso momento, cuando ellos se alimentan de néctar, es que ocurre la polinización. Pero bueno, entonces, ¿cómo polinizar un colibrí? Creo que esa es la pregunta de muchos. Y resulta que en términos, por ejemplo, de un ornitólogo peruano, Omar González, él nos dice de que los colibríes para polinizar hacen una operación casi quirúrgica. ¿En qué sentido? En que ellos llegan con tanta precisión y agilidad hacia la flor que con su pico la penetran, y en ese sentido atraviesan toda la flor para buscar con su pico la cámara de néctar de donde se van a poder alimentar. Pero resulta entonces que en ese recorrido, cuando los colibríes penetran la flor con su pico, en ese recorrido sí o sí, como nos explicaron anteriormente cuando nos mencionaron sobre la flor, los colibríes van a tocar las anteras, que es donde se encuentran los pistilos y donde se encuentra el polen, ese polvillo pues que tiene los gametos masculinos de la planta. Entonces resulta que el colibrí penetró la planta, la flor específicamente, y atravesó, pero se empapó de polen, ¿cierto? Entonces el polen queda impregnado en su pico, en sus plumas y bueno, en su cuerpo en general. Entonces, cuando el colibrí sale de esa planta, pues se lleva el mensaje de la reproducción hacia otra planta. Entonces, cuando llega a alimentarse de otra planta, de su néctar, en ese momento deja ese mensaje de la reproducción como tal en la planta, ¿cierto? Ya esos gametos masculinos que el colibrí deja involuntariamente en la otra planta van a bajar hasta el ovario de la flor y finalmente van a permitir que haya reproducción de una semilla, un fruto u otra planta pues en específico. Y bueno, los colibríes son las protagonistas, pero miremos qué otras especies de aves podemos encontrar, por ejemplo, en el corredor verde. Y es que las aves que podemos encontrar en el corredor verde son muy diversas, ¿cierto? Que se han adaptado un poco a vivir en estos entornos urbanos, y que debemos pretender entonces que no sean tan perturbados. En ese sentido podemos encontrar desde cardenales mosqueros hasta coquitos, como los podemos ver en pantalla. También podemos encontrar currucutús, también podemos encontrar loritos bronceados, podemos encontrar distintas eufonias y distintas especies también de carpinteros. Es un espacio muy rico en aves, y también encontramos a los polinizadores protagonistas, que son los colibríes. Hay gran cantidad de colibríes en este corredor que comprende el Cerro El Volador, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. En este caso, el que vemos en pantalla es un colibrí cola canela, y ese es un reporte de un colibrí en el campus central de la Universidad de Antioquia. También tenemos otro reporte de un colibrí en el campus en la Ciudadela Universitaria, y es un mango gorjinegro, entonces fundamentales para la polinización. También encontramos en el campus de la Universidad Nacional el Amacilia coliazul. Ahí vemos un reporte de él, justamente está polinizando una verbena de las que nos hablaban anteriormente, que son tan importantes para los polinizadores. Y en el Cerro El Volador, como vemos en pantalla, encontramos un reporte de una esmeralda occidental. Los colibríes en general, muchas especies habitan este corredor y son fundamentales. Así como existen estas especies en el corredor que son atraídas por distintas especies de árboles, que también podemos desde nuestros hogares atraer estas especies. ¿Pero cómo? Podemos sembrar plantas en nuestros jardines que puedan atraer múltiples polinizadores. En este caso, recomendamos que en los jardines siembren flores que sean muy llamativas, de tonos rojos, amarillos, anaranjados, como los tangos, por ejemplo, la salvia cordón de San Francisco, los lirios, los autilones, también las heliconias son fundamentales, van a llamar a muchos polinizadores. Y también, finalmente, las mermeladas. Las podemos conseguir como en cualquier vivero, si queremos entonces promover también la conservación de una forma sana de estas especies. Y bueno, son fundamentales los colibríes, pero como nos dijeron anteriormente, no son los únicos. Entonces le doy paso a mi compañero, que les va a hablar de otros mamíferos que son fundamentales en este proceso.
Gracias, Juan Camilo. En este sentido, entonces, y para continuar con el recorrido sobre la polinización, vamos a hablar de los mamíferos polinizadores. En un inicio, Melissa nos mencionaba que los murciélagos se encargan de polinizar aproximadamente el 5% de las plantas. Entonces, para acercarnos un poco a los murciélagos, vamos a conocer algunos aspectos generales de ellos. Los murciélagos pertenecen al orden Chiroptera, son mamíferos placentarios, estas extremidades se desarrollan como alas y en un contexto global es que existen aproximadamente 1.400 especies descritas actualmente. Digamos, estas especies representan aproximadamente un 20% de todas las especies de mamíferos, siendo entonces los murciélagos la segunda especie de mamíferos que más, digamos, diversidad tiene. Ya, digamos, en nuestro contexto colombiano, en el país se ha reportado que hay 210 especies descritas, lo que, digamos, de estas 1.400, corresponde más o menos a un 15%. Son completamente inofensivos, pero son sumamente importantes para la conservación de ecosistemas, ya que en diversos espacios son protagonistas en ese equilibrio natural, ya que son grandes consumidores de insectos voladores, controladores de plagas y adicionalmente, como tienen esa gran capacidad de volar grandes distancias, se destacan en la polinización de flores y también la dispersión de semillas, contribuyendo entonces a este equilibrio natural, generando nuevas plantas y nuevos árboles. Ya ahora bien, adentrándonos un poco a lo que nos interesa, que digamos es este corredor verde, vamos a hablar de algunos murciélagos que encontramos en la Universidad de Antioquia. Entonces, en la Universidad de Antioquia se desarrolla una investigación, la guía ilustrada de mamíferos. Digamos, con esta guía se identifican muchos mamíferos, pero específicamente con los murciélagos se identifican 8 especies. Entonces, de estas 8 especies, en relación al tema que nos interesa, que es la polinización, destacamos 2 de estas especies. El primero es el Glossophaga soricina, que es el murciélago lengua larga común. Es este que estamos viendo en pantalla. Debido pues a que es un nectarívoro estricto, o sea que su alimentación se basa específicamente en néctar, es, digamos, este hábito alimenticio lo que hace que él sea un polinizador estricto. De este polinizador destacamos que poliniza una planta que todos conocemos de la familia Fabaceae, de las leguminosas, y es esa guama macheta que todos conocemos comúnmente, ¿cierto? Además, otro polinizador no es estricto como el Glossophaga soricina, pero que gracias a esa alimentación omnívora que tiene, contribuye un poco a la polinización, ya que pues sabemos que los omnívoros se destacan por consumir, por decirlo así, de todo un poquito. Entonces, este murciélago longirrostro castaño, gracias entonces, como les menciono, a este hábito omnívoro de alimentación, contribuye un poco más también a la polinización. Finalmente, ya adentrándonos más hacia la polinización, ¿qué hacen los murciélagos? Decimos entonces que los murciélagos que existen en Colombia, la mayoría son de hábitos nocturnos o crepusculares. ¿Qué quiere decir esto? Que su actividad se basa solamente en la noche. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes me dijera si de pronto cree que los murciélagos, si la polinización en realidad sí se puede dar en la noche. Alguien que, digamos, se anime y abra su micrófono y me diga qué piensa acerca de esto, si en realidad los murciélagos o la polinización más bien sí se puede hacer de noche. Yo digo que no en todas las plantas se puede dar de noche. Gracias, Andrea. Es muy importante esto que dice Andrea porque, digamos, todo
el crédito se le da a los polinizadores diurnos, pero como menciona Andrea, hay algunas especies de plantas que solamente florecen, digamos, en estos hábitos en los que los murciélagos tienen mayor actividad. Los murciélagos ayudan a la polinización de muchísimas plantas con flor, pero se destacan los plátanos, los mangos y las guayabas, un poco en el contexto de este corredor verde, ¿cierto? Se cree que los murciélagos polinizan más de 500 tipos diferentes de plantas tropicales y además son claves para mantener y expandir esa diversidad gracias, digamos, a esta actividad de la polinización. Entonces los murciélagos tienden a preferir flores que, digamos, no emiten esos aromas que pueden atraer a otros polinizadores, ni tampoco colores brillantes. Los murciélagos prefieren estas grandes, donde hay muchos grupos de flores juntos, lo que pues al contrario de las, digamos, las abejitas y otros polinizadores que más adelante hablaremos de ellas, las atrae. Finalmente, para hablar un poco de esa, digamos, de esas actividades o esas técnicas que tienen los murciélagos para la polinización, en esta última pestañita vamos a ver los murciélagos y la polinización, algunas de esas técnicas. Entonces vemos que esta segunda imagen, los murciélagos, si bien no tienen un pico largo, como nos acaba de mencionar Camilo, como los colibríes, pero sí tienen esta gran lengua que al ellos alimentarse de ese néctar, también impregnan esta lengua de polen y a ir a otra planta, sea pues este proceso de la polinización y la reproducción. Otro, digamos, de esta técnica que hacen los murciélagos es que también en busca de ese néctar se introducen completamente a la planta y impregnan todo su cuerpo de ese polen, como vemos entonces allí en esa última imagen, y al ir a otra planta también entonces se da este proceso de la polinización. De esta manera entonces concluyo lo que tiene que ver con la polinización a cargo de los murciélagos y le doy paso a mi próxima compañera que va a hablar un poco sobre las abejas. Bueno, ahora continuando con nuestro recorrido, vamos a pasar por el Cerro El Volador, donde vamos a encontrar unos polinizadores muy importantes que se encuentran en el apiario de la Universidad Nacional. Pero primero tenemos que saber qué es un apiario para que sepamos qué es. Entonces ahí en la imagen podemos ver un apiario es un conjunto de colmenas. Las colmenas son esos cajones de maderas que estamos viendo. Un conjunto de colmenas, que una colmena es un recipiente que se ideó el hombre para poder albergar, para poder guardar a las abejas y de esta manera poderlas cuidar y poder tener acceso a los productos que ella nos provee. En las imágenes vemos, ese es el apiario de la Universidad Nacional, que en estos momentos hay alrededor de 30 colmenas de abejas africanizadas. Entonces ya pasamos a presentar la protagonista, que es una abeja. Quisiera saber qué se les viene a algunos de ustedes a la mente o con qué la relaciona cuando escuchan la palabra abeja. Bueno, por acá nos dicen que miel, muy bien. Bueno, entonces vemos que la miel es como el más importante. Entonces yo les voy a contar ya qué es una abeja. Flores, muy bien, estructuras, ok. Entonces hay un estudio que se realizó que era, les hacían esta misma pregunta a las personas y la mayoría, el porcentaje mayor de personas siempre relacionan a las abejas, se acuerdan es con malas experiencias, con el veneno. Ya como vimos, miren que la primera persona que nos habló nos dijo que la miel, ese era el segundo porcentaje pues de esa población lo relaciona con miel y ya una pequeña parte lo relacionando con que son pues animales muy rápidos, que se mueven con gran rapidez. Entonces vemos que nada más la relacionan con veneno y con miel, que es nada más uno de los productos que ellas tienen, que nos dan. Entonces, ¿qué tenemos como abeja? Tenemos como abeja
Entonces tenemos primero que una abeja, como nos contó ahorita, nos contaron en el principio, ella es un animal por las características que posee, es un insecto porque posee 3 pares de patas, tiene su estructura, es fácilmente, se identifica cabeza, abdomen, tórax y tiene un par de alas, entonces por cumplir con esas características es un insecto. ¿Qué hace ese insecto que sea una abeja? Ya otras estructuras más específicas, que es poseer estructuras para la recolección de productos como el polen. Vemos en su último par de patas, ellas tienen una especie de canastilla que se llama corbícula o se le llama canastilla de polen, que sirve para eso, para cargar el polen que ellas recolectan en las flores del ambiente. Y en esa misma estructura, en ese mismo par de patas, ellas tienen, ahí vemos en la imagen como si uno se acerca, si lo ve en un estéreo, es literal, son unas cerdas de cepillos con el cual ellas limpian todo su cuerpo y llevan esos granos de polen, los llevan a esa canastilla, a esa curvícula para poder llevarlo a su colmena. Tienen también una lengua especializada y larga para poder succionar el néctar de las flores, y una característica muy, muy importante que es propia de las abejas es que poseen pelos plumosos. Tal cual como se dice plumosos, asemejan una pluma, es un pelo que asemeja una pluma. Entonces, como tienen mayor área de adhesión, ahí es donde ellas, cuando van a una flor con esos pelos plumosos, ahí se les adhiere mayor cantidad de polen. Ya entonces vamos a conocer de qué, ya presentamos las abejas, vamos a ver ellas cómo viven, cómo está esa sociedad conformada, esa colonia, ese nido de abejas. Ahorita lo que les mostraba, en esas colmenas vamos a encontrar colonias de abejas, que una colonia de abejas tiene alrededor de 100.000 a 80.000 individuos. En esos individuos vamos a encontrar tres castas, que son la reina, las obreras y los zánganos. La reina y las obreras son las hembras de esa colonia y los machos son los zánganos. Entre esas 80.000, 100.000 individuos que les digo, nada más va a haber una reina, va a haber alrededor de unos 500, 400 zánganos, que la función de estos, de los zánganos y la reina, es una función reproductiva, y ya vamos a tener ya el resto de la población que van a ser obreras, que las obreras se encargan de todas las actividades, de todo lo que va dando la vida a esta comunidad, a este nido. Las obreras son las encargadas porque tienen las estructuras adecuadas, son las que realizan la polinización, y más que ellas son las que van y buscan los recursos. Entonces, ¿de qué se alimentan las abejas? Las abejas se alimentan de miel y pan de abejas. Ellas, para obtener la miel, succionan el néctar de las flores, lo transforman en miel, le quitan la humedad, desdoblan los azúcares que se encuentran en ese néctar, lo transforman en miel, y ya esa miel ellas la consumen, y esa es la fuente de carbohidratos de ellas, la fuente de energía de las abejas. Tenemos el pan de abejas, que lo obtienen a partir del polen de las plantas. Ellas lo llevan a sus colmenas y allá lo someten como a una fermentación, a un ensilaje, que va haciendo que ese grano de polen se convierta en pan de abejas, y ese pan de abejas es la fuente de proteínas, de lípidos, de minerales de la dieta de las abejas. Y en buscar ellas de estos recursos, buscando el néctar, buscando el polen, es donde van, digamos, involuntariamente haciendo la polinización, porque ellas van y buscan estos alimentos, quedan impregnadas de granos de polen por todo su cuerpo, empiezan a peinarse, guardan la pelotica, en esa pelotica que dice uno una pelotica de polen, pero ahí hay muchísimos granos de polen, lo guardan para su alimentación. Pensaría uno, entonces, si se lo llevan para alimentar, ¿cómo están polinizando? Ellas, como están recubiertas de pelo, hay en unas zonas donde con las patas no son capaces de cepillarse bien,
Entonces, en esas zonas donde quedan granos de polen, esos son los que utilizan las otras plantas cuando ellas van y las visitan, como no fueron capaces de limpiarse bien esa superficie, ahí caen esos granos de polen y dan la polinización en esa planta. Bueno, como vimos al principio cuando les hice la pregunta, que qué productos nos dan, pues que son las abejas, el único producto, por ejemplo, que mencionaron fue la miel, pero las abejas nos dan muchos productos, pero el más importante de todos los productos que nos dan las abejas es la polinización, porque gracias a la polinización de ellas es que tenemos esa variedad de alimentos en nuestras mesas. Gracias a la polinización obtenemos frutas, verduras que son necesarias para nuestra alimentación. Y ya antes sería un subproducto, porque la polinización es el principal, y ya como subproductos que nos brindan ellas, tenemos la miel, el polen, la jalea real, el propóleo, la cera, el veneno también se está haciendo muy utilizado en la parte medicinal. Entonces ahí vemos que la abeja no solamente nos provee de miel, sino que nos da toda esta gama de productos, y entre ellos el más importante, el que cuando les pregunten qué nos dan las abejas o qué hacen las abejas por nosotros, deben de mencionar siempre es la polinización. Como les decía, los otros productos son secundarios. Entonces, las abejas, como les decía, la polinización es lo más importante que ya nos dan. Se habla que aproximadamente polinizan un 80% son aprovechables en la regeneración de los bosques, que es muy importante porque miren que ahí no estaríamos solamente hablando de alimentos, como plantas pues de las cuales nos alimentamos, sino del oxígeno. O sea que esa polinización está ayudando es con el oxígeno que nosotros estamos teniendo, que estén vivas las plantas que nos brindan ese oxígeno. Se habla alrededor de un 60 o hasta de un 60 hasta de un 75% son responsables de la polinización de cultivos comestibles por el ser humano. O sea que las necesitamos para obtener esos frutos, esas verduras. Importante que también no solamente las plantas de las cuales nosotros estaríamos consumiéndolas de primera mano, sino que hay animales como los cerdos, las vacas, las gallinas que se alimentan de plantas o comen concentrados que son hechos a base de algunas plantas que tuvieron que haber sido polinizadas por las abejas. Entonces también miran que estaríamos afectando también no solamente esa alimentación, sino los animales que se alimentan de ella, y nosotros necesitamos los recursos de esos animales. Y se habla que alrededor de un 70% de todas las plantas en general necesitan ser polinizadas por las abejas. Entonces vemos que las abejas son sumamente importantes en este proceso de polinización. Bueno, ahí en esa imagen, al lado izquierdo, vemos unos frascos con unas sustancias. Yo quisiera preguntarles cuáles de esas sustancias ustedes piensan que es miel. ¿Cuál de esas es la miel? La que está más llena. La que está más llena, la del fondo. ¿Y por qué piensas que esa? De pronto por el color. Ok. Bueno, muy bien. Hay unos que diciendo que todas, y sí, todas, pero la persona que me contestó quería que viéramos eso, porque la gente muchas veces para saber la calidad o que una miel de abejas sea o no sea miel de abejas, recurre a estas observaciones, a ver los colores. Entonces miren que hay una oscura. Primero, todas son mieles, como me habían dicho, todas son mieles. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de la fuente floral, va a ser el color, el sabor y el olor de la miel. Todas las mieles, por decirlo así, tienen las mismas características químicas.
pero su color, olor y sabor cambian dependiendo de la flor a cual visitan las abejas. Por ejemplo, ahí vemos una miel muy negra. Esas mieles negras pueden ser la miel del mango, es oscura. La miel de la acacia es un verde muy oscuro. La miel que se da en el apiario de la Universidad Nacional, como en su mayoría, allá hay mucho eucalipto, hay muchos árboles de eucalipto. El eucalipto da una miel verdosa, verde oscura. Entonces, miren que no puede uno decir que una miel es miel, no es miel. Eso no es miel dependiendo del color, porque el color es específico se lo da uno las plantas. Ahí vemos, por ejemplo, una abeja, en el video está abejas pecoreando diferentes tipos de plantas, y esos diferentes tipos de plantas nos van a dar mieles de diferentes sabores y olores. Las mieles, por ejemplo, del trópico, acá donde estamos en Colombia, son muy buscadas porque son mieles multiflorales, mieles que vienen de muchas, aquí hay cultivos de muchas, ellas toman de muchas partes la miel, pero en otras partes, como hay cultivos extensos, pongamos de manzanos o algo, por ejemplo, la miel del manzano es así como el color del agua, aquí porque no tenemos un cultivo de manzanos así extenso, pero uno, por ejemplo, una miel que le estén así mostrando como un vaso de agua, uno diría, no, ¿qué es eso tan raro? Pero entonces es para que vean todas las características que vienen es dependiendo de la planta a la cual estén visitando las abejas. Muy bien, ahí como nos contaba Soraya, las plantas son ese alimento fundamental y van a generar variaciones, no solo en la miel, en su color, en su sabor, sino que también pueden generar, digamos, otro tipo de variaciones dependiendo de lo que tenemos. Parte de esas variaciones que lo hablaba ahorita Soraya, y un poco para que veamos la flora con la que contamos en la universidad, vamos a ver un poquito este video. Y aquí vamos a encontrar unos árboles bien peculiares y bien específicos que se nos relacionan mucho con el tema de las abejas. Vamos a iniciar con la Acacia mangium. Ahorita veíamos una miel muy oscura, muy oscura, muy casi negra. Esa miel está muy asociada con este tipo de árbol. La Acacia mangium o acacia, como también le llaman, es un árbol que es introducido. Este árbol viene de Oceanía, se trajo pues acá al país paramos ahí si quieres, Cami, para que miramos un poquito antes de seguir ahí la hoja. Vino inicialmente por el tema de la plantación, buscándolo como una especie, digamos, promisoria a nivel de plantaciones forestales. Luego se dieron cuenta que era excelente para el tema de la restauración de suelos, y después, a pesar de que esta flor es bien peculiar, esas florecitas que se ven ahí en el fondo, aún muy verdes, no tienen néctar, no tienen nectarios florales. Entonces ustedes dirán, ay, ¿cómo así que no tienen nectarios? Y las abejas se alimentan de ese árbol y dan una miel oscura. ¿Alguien de pronto sabe dónde más podemos tener nectarios? No, pistas. Bueno, yo se los voy a contar. En el tronco, ¿será que en el tronco? ¿Dónde más podríamos encontrar nectarios? ¿Ustedes qué creen? En las hojas. Por ahí me suena. Resulta que sí, en las hojas, más que todo de muchas fabáceas. Esta es una fabácea, es una familiar del frijol. Y esta muchacha, en estas hojas modificadas, tiene en la parte como final de la, bueno, final no, inicial de la hoja, no en la punta de la hoja, sino en la parte más inicial, tiene unos nectarios pequeñitos. Esos nectarios nos producen unos azúcares. Esos azúcares son lo que va a buscar las abejas. Entonces, no solamente se alimentan de esos nectarios florales, sino de esos nectarios también foliares que tenemos. Y este árbol en específico, los peciolos, muy bien, sí. Estos nectarios en específico nos dan unas coloraciones y unos sabores bien peculiares. Y tenemos, en relación a una miel
bastante oscura. Sigamos viendo el video para que sigamos descubriendo otro tipo de especies que tenemos en el campus. Estas especies son compartidas, las podemos encontrar en el cerro y en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional. Acá tenemos un paco, pasamos de un árbol introducido a uno nativo. Este árbol es nativo, es decir, que es natural de acá de nuestro país, de América tropical, va más o menos hasta Perú. Es un árbol con unas características florales distintas, estas sí tienen nectarios, tienen una flor mucho más vistosa, es de unos tonos más amarillos, más llamativos, por ejemplo, para las abejas. Ahí las estamos viendo en este momento, lastimosamente no estaban abiertas, pero son unas flores bellísimas. Y estas hacen parte de lo que tenemos, o nos contaba ahorita Soraya, de las mieles multiflorales. Esas mieles multiflorales, digamos, tienen unos tonos un poco más estables, no tan oscuros, no tan claros, son como más parecidos a la miel que convencionalmente nosotros conocemos. Y esto quiere decir que las abejas visitaron varias flores de diferentes especies, probaron varios néctares, guardaron varias muestras de polen distintas y eso también nos enriquece mucho y nos da un resultado diferente. Con el café hay unos proyectos muy lindos que quería compartirles porque nosotros somos un país que se relaciona mucho con el café, es un país cafetero, que la producción, digamos, ha sido significativa en los últimos años, en las últimas décadas. Y el café, por todo el tema de sus cambios, ha venido teniendo transformaciones y hemos pasado en algunas partes del país de cultivos en sombrío, es decir, que necesitan pues como otros árboles, a cultivos totalmente expuestos y solamente de café, monocultivo total. ¿Qué pasa? Al café ser un producto que tiene tantas variaciones económicas, es decir, el precio del café a nivel internacional no siempre es estable, los caficultores han venido buscando alternativas para suplir esas necesidades. E imagínense que la encontraron en la apicultura, lo que nos mencionaba ahorita Soraya, en ese cultivo de abejas, en esas colmenas. Y eso también ha motivado a cambiar los usos y a transformar un poco el cómo se cultiva el café. Entonces vamos a reemplazar todos esos insecticidas que eran perjudiciales en general para la gran mayoría de polinizadores, porque ahora no solo están sacando café de esos cultivos, también se está produciendo miel. Y esta miel es monofloral, que quiere decir que en un 80% proviene solamente de las flores de café. Y este es un apoyo súper grande cuando hablamos de sostenibilidad y de agriculturas un poco más amigables. Acá tenemos un Agnistus arborescens. Este Agnistus es una planta fenomenal, también es nativa, es una solanácea, es muy llamativa para todos los polinizadores, abejas, insectos, aves. Las aves se alimentan no solo de néctar, sino de los frutos. Ese se llama también fruto de gallina, lo vemos mucho como en los bordes de las quebradas y es bastante apetecido por la avifauna. También hace parte de esa miel multifloral que tenemos hoy día en el país y es una de las fuentes de alimento más grandes que tenemos hoy en el Cerro Volador, en la Universidad Nacional, el núcleo, tanto del río como del Volador y, por supuesto, en la Universidad de Antioquia. Y los eucaliptos también llegaron a nuestro país introducidos por temas de plantaciones forestales. Y ahorita, como nos mencionaba Soraya, el color también de la miel monofloral que proviene de zonas cultivadas con eucaliptos tiene características distintas. Es un oscuro verdoso, tiene unos sabores, unos subtonos de sabores diferentes. Puede ser más llamativa para unas personas que para otras. En muchos casos las utilizan también para preparar carnes. Tiene como otro tipo de utilizaciones a nivel gastronómico. Entonces ahí vemos como la flora también es protagonista y seduce, digamos, a todos estos polinizadores con su belleza, con su néctar, con sus colores, y nos brindan todo ese tema de esta magia, de esta danza reproductiva, de poder brindarnos también alimentación a nosotros, de poder seguir
llenando este planeta de plantas y preservar el ecosistema que es tan fundamental. Digamos que este arboretum es uno de los protagonistas más importantes que tenemos en este corredor verde, porque es el que nos brinda ese tránsito de las aves que nos visitan desde la Universidad de Antioquia y van a alimentarse en la Universidad Nacional, y posteriormente tienen su refugio, sus nidos en el Cerro El Volador. Entonces, es una de las experiencias más maravillosas, y creo que con esto concluimos un poco el recorrido, y es que la preservación tanto de las especies vegetales como de la fauna es algo que se debe hacer en dos vías. No preservar uno aparte del otro, sino que es un conjunto que se debe cuidar, que se debe admirar y se debe proteger como conjunto y como ecosistema, porque de ellos no solamente depende de que nuestro planeta siga floreciendo, sino que nosotros podamos seguir también compartiendo y disfrutando de toda esa belleza. Entonces ahora sí vamos a abrir un poquito de espacio para que dialoguemos, para que charlemos, para escucharlos si tienen preguntas, inquietudes, si de pronto tienen alguna experiencia que nos quieran contar, digamos, cercano a ustedes con la polinización o alguna percepción que tengan. Los escuchamos un poco, porque igual la idea es que sea algo que nos podamos retroalimentar, que podamos aprender unos de otros. Entonces, bien puedan, abran sus micrófonos, los escuchamos. Claro que sí. Bueno, entonces la forma en la que vamos a hacer esta dinámica de participación del público, vamos a sacar el momento para las preguntas, recogiendo pues todas las que se hicieron a partir del chat, y luego cuando les demos respuestas a esas preguntas, ahí sí vamos a abrir micrófonos para que ustedes puedan participar, contarnos experiencias, si han visto alguna de esas especies de flora o de fauna, cómo ha sido su experiencia con ellas o con la polinización como tal. Entonces vamos a darle el paso a Kelly para que nos haga las preguntas a los chicos, pues, moderadores del día de hoy. Bueno, hola a todos. El chat estuvo pues como muy movido, hubo bastante participación con respecto a las temáticas, varias personas participaron, y así como preguntas claves, devolviéndonos un poquito al inicio del recorrido, había una pregunta sobre murciélagos. La pregunta la hizo Joaquín Uribe, no sé si aún se encuentra conectado, y era alrededor de cómo se realiza el control de los murciélagos. Bueno, gracias, Kelly, y gracias, Joaquín, por la pregunta. El área de gestión ambiental, pues, de la Universidad de Antioquia no se hace, digamos, en general como un control específico para los murciélagos. Sin embargo, hace un tiempo habían unos murciélagos dentro del Teatro Camilo, y bueno, lo que se hace es que, teniendo en cuenta estos hábitos de que ellos solamente salen de noche, lo que se procura hacer es cerrar todas las entradas por donde, pues, valga la redundancia, ellos puedan entrarse, digamos, a algunos espacios. Y en caso, digamos, de que algún murciélago esté enfermito, se caiga, llaman a un profe, el profe Iván Sergio Solari, perdón, que él es especialista pues en el tema de los murciélagos, y lo que él hace pues es, desde este laboratorio de mastozoología, tomarle, digamos, como ese control, curarlo si es necesario, y ya después de ese proceso de curación es dejarlo libre. No sé si eso responde a tu pregunta. Lo que pasa es como acá en la Universidad Nacional también hay unos sectores donde hay mucho murciélago, y también dejan pues como mucho mugre, pues mucho, como le dijera yo, pues dejan como el popó, o se siente pues como también un poquito de mal olor. Entonces era como saber de pronto cómo se puede intervenir para evitar dañar, porque una cosa es que ellos tengan eso como hábitat, y otra cosa es que igual sean sitios donde también confluimos personal, ¿cierto? Sí, no sé si de pronto alguna de las chicas que está acá de parte de la Nacional sepa responder, porque desconozco completamente, digamos, cómo es ese proceso de control de los murciélagos en la Universidad Nacional. Sí, ahí como nos dice Mayra, bueno, Mayra nos va a hablar de una. Mayra, cuéntanos, que Mayra es del sistema de gestión ambiental, entonces qué mejor que ella que nos cuente de primera mano. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en el caso de la Universidad Nacional, digamos que nosotros lo que hacemos más
un control, es un ahuyentamiento y solo se hace, que digamos es más o menos como lo explicaba Freddy, que se hace en la de Antioquia, y solo se hace cuando está dentro de, o sea, dentro de la infraestructura, o sea, cuando digamos que ya, digamos, los murciélagos, puede ser el guano, esté afectando de pronto la infraestructura, se hace el ahuyentamiento y pues se hace todo ese proceso y se procede como a cerrar los posibles huecos por donde ellos están ingresando. Normalmente, ¿cuál es el proceso? El proceso para, digamos que para solicitar el ahuyentamiento es escribir a la Oficina de Gestión Ambiental de la universidad. El correo es OGA-MET, ahorita se los escribo ahí en el chat, solicitando primero pues una revisión para nosotros poder, digamos que diagnosticar cuál es la afectación y si efectivamente es necesario hacer un ahuyentamiento. Ya si estamos hablando de espacios verdes o zonas abiertas, nosotros no hacemos un ahuyentamiento porque pues igual, como se mencionaba ahorita, ellos hacen parte de la fauna de la universidad. Entonces, no sé si queda claro. Sí, está bien así, muchas gracias. Bueno, en el tema de los colibríes no hubieron preguntas, pero sí hubo un comentario de Beatriz Montoya que decía que, que en el zapote florecido identificamos 7 especies de colibríes. Eso pareció como un dato curioso. Y Juan Diego Molina hace una pregunta y es de si siempre hay disponibilidad de plantas en el ecosistema para la polinización. Sí, no todas las plantas florecen al tiempo, más que todo acá en el trópico. Digamos que en zonas templadas, donde hay unas temporadas muy marcadas de primavera, hay una floración generalizada en esa época, hay mucha actividad de los insectos, en general de los polinizadores. Pero digamos que acá en el trópico tenemos plantas todo el año floreciendo y ahora más porque con el tema del cambio climático hay un desorden en las temporadas de floración. Entonces podemos ver que el Guayacán rosado floreció esta semana, pero los de aquella cuadra no. Y estos florecieron 2 semanas después. Entonces digamos que siempre hay una disponibilidad de flores acá en el trópico, por lo mismo, porque tenemos una variedad de especies distintas, porque aparte las palmas también nos dan otro tipo de néctares en específico, no solamente los árboles, tenemos arbustos, tenemos otro tipo de plantas forrajeras, por ejemplo. Entonces hay una gran diversidad de oferta como tal, o sea, realmente es imposible decir que acá en el trópico va a haber una época donde nada esté florecido. Yo creo que en cualquier bosque, dependiendo de la época que entremos, vamos a ver siempre un par de especies floreciendo, no todas al tiempo, obviamente, porque si no, no habría disponibilidad, pero siempre vamos a tener, digamos, unas ofertas diferenciales, también dependiendo de los estratos del bosque, sea árboles, sea arbustos, o como les decía, plantas bajas o llamadas de sotobosque. Yo creo que con eso respondo tu pregunta, y si no, me dices ahí como que todavía tienes dudas con respecto a algo. En el tema de abejas hay hay varias preguntas. La primera la hace Yasmín Bastidas y pregunta que cuánto puede volar una abeja en busca de flores. Otro compañero pregunta, Esteban Valencia, que si el tema de la miel, cuando estaban explicando el tema de los colores de la miel, que si también varían, como decían que la miel variaba según la flor, que si también hay diferentes tipos de abejas. Esteban Valencia, si está conectado, me corrige si la pregunta era por ahí o no. Y si quieren... bueno, es más como en el sentido de que sí, los diferentes tipos de especies de abejas también dan diferentes tipos de miel. Bueno, pero entonces primero a la primera pregunta, que era ¿cuánto puede volar una abeja en buscar flores? Pues el radio de acción de una abeja africanizada es de alrededor de 3 kilómetros.
O sea, por ejemplo, una abeja en línea recta, o sea, que describes esa línea recta y haces toda una circunferencia, todo ese sería el radio de acción de una abeja. Por ejemplo, en el Cerro del Volador, que lo hemos medido los 3 kilómetros así en línea recta, casi por decir algo hasta la estación San Javier. Entonces, imagínate, las abejas del cerro podrían ir hasta la estación San Javier y describe toda una circunferencia. Entonces, ese es el radio de acción de una abeja, pues de una apis mellifera, la abeja africanizada. Pero obviamente una abeja que, digamos, está en el Cerro del Volador, no se va a ir a buscar recursos tan lejos. Ellas entre más cerquitas estén, más. Y ellas, entre más cerquitas estén, van a ir a explotar esos recursos. Entonces no se van a ir tan lejos a buscar, ya eso depende, pues si empiezan a escasear. Y ya, por ejemplo, ya en especies menores, en algunas especies de meliponinos, se habla de alrededor de 500 a 800 metros, es el radio de acción de ellas. Y ya la siguiente era la de Esteban, que si era dependiendo de la abeja, no. En cuanto al color, el olor y el sabor, depende de la flor, del néctar de las flores. Lo que hacen las abejas es deshidratar ese néctar, transformar los azúcares que tiene ese néctar, pero en cuanto a los colores que tiene esa miel, depende totalmente del néctar de las flores. Hay otra pregunta que la hacía Lina Marcela Ocampo y era si las abejas dividen la miel por cada planta o juntan todo el material. No, se va juntando todo el material. Tanto es que hay hasta una reacción muy bonita. Todas las mieles, esas también para aquí aprender que todas las mieles se cristalizan. ¿Qué pasa? Que es decir, que se cristalizan, es que pasan de un estado líquido a un estado sólido. Esto pasa porque ellas allá en la colmena, en el nido donde las tienen las abejas, están en unas temperaturas diferentes a las cuales las sometemos cuando las sacamos. Entonces, cuando se saca la miel, le sacamos la miel, se somete a otras condiciones, eso hace que se cristalice la miel, que se ponga en estado sólido. Entonces es muy bonito porque entonces, digamos, hay veces la cristalización se da también dependiendo del néctar que van las flores, el que buscan las flores. Entonces se cristaliza, digamos, la parte de abajo, la de encima está líquida, la de encima se cristaliza. Entonces es mostrando que esa abeja, por ejemplo, esa miel de esa cosecha que se obtuvo provenía de diferentes fuentes florales. O sea que ellas toman la miel, ellas sí lo que tienen es que, digamos, hay un cultivo, podemos decir, de margaritón y está muy bueno, van allá, son específicas, van hasta que, digamos, acaban con el néctar de ese margaritón. Pero si todavía tienen tiempo y van y trabajan y ven que hay por allí un eucalipto, una caléndula, entonces se van a esa caléndula y van y llevan esa miel allá y la mezclan, queda toda pues mezclada. Julián Andrés Morales pregunta que qué es lo indicado ante una picadura de abeja en una persona que sea alérgica. ¿Cómo? Qué pena que nos pasó una moto por aquí, ¿qué? ¿Qué es lo indicado en una picadura de abeja para una persona que sea alérgica? Pues en cuanto a alergias, depende, porque es que hay gente que es hiperalérgica. Hay personas que solamente con un aguijonazo, con el aguijón de una abeja, ahí mismo desarrollan una reacción, pues se les inflama la tráquea, pues les da el mismo anafilaxis, una reacción anafiláctica, que ahí mismo tienen que ser llevados al médico pues con urgencia, que les pongan pues adrenalina, pues tiene que ser así de urgencia. Entonces, eso sería lo que se hace con una persona alérgica, muy alérgica, hay que llevarlas al médico. Digamos una alergia normal, pues una alergia, es que muchas veces también la gente dice, es que soy alérgico a las abejas porque se me inflamó la mano, se me hizo una roseta grandísima. No, eso es una reacción normal del cuerpo. Reacciones anormales es que te empiece a dar salpullido por toda la cara, empieces a sentir como caliente, frío, eso ya sí es una reacción alérgica, y digamos si va como despacio, entonces sería tomar una loratadina, un antihistamínico,
tomar eso si le está dando uno, digamos así, despacio, pero si es así que te estás sintiendo mal, hay que ir es donde inmediatamente es al médico. Pero lo que les dije, por ejemplo, a mí, ¿cuánto llevo trabajando con abejas? Y hay todavía zonas donde me aguijonea una abeja y se me pone, por ejemplo, en las manos ahí mismo se me inflama muchísimo, se me da una roseta, pero eso es totalmente normal. Ana Claudia Munera pregunta que por qué tienen abejas africanizadas y que si no son peligrosas para otras abejas. Todas las abejas que tenemos en Colombia son abejas africanizadas. Es que la gente piensa que africanizada, que son abejas africanas. No, abejas africanas están allá en África. Aquí en Colombia, en América, había abejas europeas que llegan aquí propias en América. Las abejas propias eran esas chiquitas, las abejas nativas, las que vemos, las que les decían angelitas, las que no tienen aguijón, eran las que habitaban América. ¿Qué pasó? Con los viajes de Cristóbal Colón, con toda el descubrimiento y todo, nos trajeron las abejas europeas, que son las apis mellifera, las que producen miel, las que hemos conocido. Y ya más o menos en 1956, en Brasil empezaron a hacer unos experimentos genéticos con abejas traídas de África. Aquí teníamos esas europeas, trajeron unas abejas de África, hicieron un experimento que se les salió de las manos en el 56. ¿Y qué pasó? Ya las abejas se cruzaron indiscriminadamente, las europeas que teníamos aquí y esas provenientes de África. Entonces se creó un híbrido que se llama abeja africanizada. Se llama africanizada porque tenía más características de la abeja africana. Y esa es la abeja de la miel, la abeja que tenemos en Colombia, en América, esa abeja africanizada. Solamente en partes como Argentina, en Chile, en Canadá, llegando a Canadá, en Estados Unidos, en la parte de arriba de Estados Unidos, aún quedan abejas europeas. Pero ya en toda América tenemos esas abejas, se llaman esas abejas africanizadas. Entonces allá, cuando escuchen apicultura aquí en Antioquia y todas son esas abejas africanizadas. Y ellas peligrosas no son, uno aprende a manejarlas. Por ejemplo, nosotros cuando estamos, lo que hablábamos ahorita, la apicultura, que es cuidarlas para extraer sus productos, tenemos que ponernos una indumentaria especial, hay que ir a visitarlas a ellas con humo, llevar pues los accesorios para no agredirlas, pues para que ellas no se sientan agredidas. Entonces, sabiéndolas manejar, ellas son un animal totalmente tranquilo. Francisco Alberto pregunta que aparte de las colmenas elaboradas por los humanos, ¿qué otras estrategias se pueden implementar para la conservación de las abejas? Para la conservación de las abejas, creo que al principio alguien, no me acuerdo de qué, creo que estaba hablando de insectos. Para preservarlas es cultivar plantas que las abejas visiten. Por ejemplo, la lavanda, la caléndula, por ejemplo, el margaritón, utilizar para conservarlas es que ellas tengan plantas para ellas. Y ya como de manejo es eso, si ven un nido, no que la gente misma, hay que quemarlo, hay que tirarles piedra o alguna cosa. No, ellas, como cualquier animal, si no es molestado, ellas no atacan. Esa también, por ejemplo, ahorita lo que decía, si no son peligrosas o algo, eso es también como ya la propaganda que se les ha dado a ella, las películas de Hollywood, que la abeja te va siguiendo y te queda reconociendo y va y te aguijonea. Todo eso es totalmente falso. Las abejas, una abeja para que te aguijonees porque la estás molestando o sos tan de malas que yo estaba aquí, había alguien que la molestó, la manoteó y vine y yo me senté, entonces vino y me aguijoneó. Pero una abeja no te va a ir a buscar para hacerte daño. Lisette pidió la palabra, no sé si quiere complementar. Hola, sí, para complementarle un poquito a Soraya, el tema de cómo podemos conservar a las abejas, pues yo hablo no solo desde la perspectiva de las abejas productoras de miel, sino ya de un poco más de abejas y más silvestres. Existe algo que es conocido también como los hoteles para abejas, que si ustedes googlean,
los van a encontrar. Es una idea muy interesante para poderles tener un hotel para que ellas puedan vivir. Sin embargo, todo esto obviamente está entrelazado con lo que Soraya decía. Lo más importante para los polinizadores es contar con las plantas no solo nectaríferas, donde ellos van a ir a consumir los alimentos, sino también las plantas donde van a ir a polinizar. Entonces esa es otra idea para los que también estén interesados como en el tema de las abejas, de estas abejas, más hacia el tema de abejas solitarias que de abejas de apis, está ese tipo de hoteles para abejas. Carlos Norbey tiene una inquietud, dice, con respecto al uso de maíz híbrido y si perjudica a mi apiario cuando florezca. Esto en relación al conservante químico que trae el maíz como semilla. No, pues como tal las abejas no se, ellas van, las abejas se verían afectadas, es que no sé, casi todos estos cultivos transgénicos tienen que ser, los tienen que estar pues fumigando, tienen que estar como muy limpios, esas fumigaciones y todo sí llegan y hacen daño no solo a las abejas, sino a los insectos que ahí habiten. Entonces depende, no sé qué prácticas tengan que hacer para tener esos cultivos transgénicos, pero sí sé que sean cultivos pues más especializados, más químicos les tienen que echar, y esos químicos afectan a los polinizadores, no solamente a las abejas, sino a todos los insectos que habiten ahí. Entonces prácticas es uno, por ejemplo, muchos apicultores que tienen los apiarios cerca, cultivos que van a fumigar o algo, es estar como ambos productores como en llave, en asocio. Entonces yo te digo, el 30 de agosto voy a hacer mis fumigaciones, entonces tú ese día encierras tus abejas, les tapa uno la piquera o algo para que ellas no vayan a ir en ese momento que estén fumigando y se vaya a ver afectadas las abejas. Lucía Afanador levantó la mano. Sí, yo quería aportar algo con respecto a la pregunta que hacen del maíz híbrido. Hablar de maíz híbrido no es hablar de maíz transgénico necesariamente. Y la gran mayoría del maíz pues es híbrido, ¿cierto? Que se siembra pues para, a no ser que estemos hablando de maíces criollos. Y en cuanto a lo que él pregunta de que el fungicida o el tratamiento que trae la semilla, pues ese es un tratamiento que solamente persiste en los primeros estadios de desarrollo, germinación y estado de plántula. Él no va a permanecer hasta la época de floración. Entonces, en ese sentido, pienso yo que no afectaría a las abejas, ¿ya? Eso era lo que quería como aportar. Por acá María Alejandra Bedoya pregunta que si es verdad que el néctar del tulipán africano es tóxico para las abejas nativas, que es algo que ha escuchado, y si hay otras plantas que causen este efecto tóxico en las abejas. Hola, pues lo del tulipán, en realidad, pues no sé, y más no sé también lo de las nativas, si las afecta. Sí sé si hay plantas, por ejemplo, no sé el nombre científico, pero el del borrachero, que las abejas producen, y no es que afecten las abejas, sino que producen un néctar que cuando se consume no es pues tóxico, pero sí que pues afecta. Pero no sé del tulipán, no sé de ese, no tengo conocimiento. No sé si alguien ahí sepa, si de pronto Melissa o algo. Hola, no, pues es que realmente son hipótesis que se han venido dando en los últimos tiempos con respecto a esta especie,
pero estudios que lo confirmen y lo aseveren 100% aún no están disponibles. Digamos que es un tema que aún sigue estando en investigación, pero sí se ha venido tomando la precaución de no seguir sembrando más tulipán africano en la ciudad y tratar de controlarlo por ahora mientras se termina de corroborar, digamos, esta hipótesis. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Ya por cuestiones de tiempo debemos ir dándole cierre a la visita. Muchas gracias antes a ustedes por estar acá, por conectarse, por sus preguntas, por la atención. Y bueno, no siendo más, nos despedimos. Que tengan un feliz resto de día. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.